The Warning Army, bienvenidos a la guarnición. Qué gusto estar con ustedes otra vez en este episodio número... ¿qué? ¿7? 7, ¿verdad? Sí, o 6. Pues el 6. Según yo 7. Sí, es el 7. Supongamos que es el 7. Sí, qué padre estar aquí. El día de hoy les traemos varias cositas interesantes, dentro de los cuales hay algunas, ¿qué se podría decir? Especulaciones de cosas en las que está trabajando The Warning, que la verdad hace rato estábamos platicando un poquito para entrar todos como que en el mismo contexto, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esto les va a gustar. Así que, bueno, para iniciar, les presentamos algunas noticias que estuvieron pasando durante esta semana. No fueron muchas, pero igual están interesantes. Entonces, Sergio, ¿qué hubo de noticias? ¿Qué hubo de noticias? Pues bueno, ayer sábado, Paulina, como saben, es Pau Day, pues hizo una transmisión en Twitch, un stream. Estaba jugando Genshin Impact. Come on. Más arriba. Vamos. Pícale. Correle. Come on. I did it. Don't tell me there's another, whole part of this thing. Tell me I actually, did it. Okay, I haven't seen this part. Because I really want to start using her. Look at her! Wish me luck. I will wish you luck, Barbara. Come on. Woo! Look at her! Y pues bueno, ahí todo estaba muy padre, nada más que hubieron varios problemas técnicos. Varias técnicas, exactamente. recuerden. Ahí a Pau se le congeló la imagen. Yo pensé que era mi celular, pero no, después empecé a ver varios mensajes y no, sí se le había congelado y pues bueno, pero aún así estuvo chido, ¿no? Estuvo padre. Yo la verdad no lo pude ver, tristemente no lo vi, o sea, en el momento que lo transmitió, pero pues ahí está, ¿no? ¿Lo subiste al canal? Sí, subí nomás una parte, pero pues todo lo demás, el video completo, que dura 1 hora, el segundo, pues está ahí en el perfil de Pau, de Twitch. Para que lo vayan a ver. Dicen que estuvo bueno. Y digo, a pesar de que hubo esas fallas técnicas, digo, ya saben que si no hay fallas técnicas no es algo de The Warning, pero igual estuvo bueno. Para hacer el primer live de Paulina yo creo que estuvo bastante bien. Estuve escuchando muy buenas referencias, así que para que lo revisen. Y también ya al parecer terminaron el proyecto que estuvieron trabajando con Matt Squire, que todavía quién sabe qué es lo que pueda haber, pero ahorita también vamos a retomar ese tema. Lo estuvimos platicando, ¿no? El episodio pasado un poquito, más o menos de lo que creíamos, pero ya ahorita tenemos otra idea muy loca, muy varias locada. Especulaciones. Así es, muy entonces sí, Diva, ya antes de que les empecemos a platicar de eso, viene la trivia, que esta trivia está padre, me gustó la pregunta. A ver si la atinan. ¿Es algo capciosa? Es algo capciosa, así es. No es lo que ustedes piensan. Ajá, entonces, pues quién sabe. A ver si saben la respuesta. ¿Cuál es la pregunta, Rubén? ¿Yo? Sí. Es ¿en qué video que es público cantó Ale por primera vez? Así ¿En qué video público? Ajá, ¿en qué video que está público Ale cantó por primera vez? A ver si le atinan a la respuesta. Pero pues ya saben, los vamos a estar leyendo en el chat si lo están viendo en estreno, y si no, en comentarios ustedes déjenlo mientras ven este video. Como ya saben, la respuesta pues se la vamos a dar al último. Ajá, así que para que estén atentos. Ya quiero estarlos viendo ahí. Ok, pero bueno, retomando nuestra plática del proyecto que trae The Warning, en el que están trabajando ahorita con Matt Squire. Tenemos una teoría muy loca. Sí, tenemos una teoría de algo que se encontró Rubén ahí por ahí. Sí, es que como no han dado pistas o algo así, pues hay que buscar, sí. ¿verdad? No queda más que estarle investigando. O sea, dan pie a que especulemos de lo que se trata el proyecto ese. Así es, y se encontró algo bastante interesante. Se los vamos a leer.
lo que nosotros vimos, al parecer... Ay, espérense, es que fallas técnicas. Ya cargó. O sea, hay un proyecto ahí, de Sony. Ajá. ¿Tú? No, dale. Es que Bueno. Hay un proyecto en el que está trabajando Sony, que no sé, no tienen fecha de cuándo lo vayan a lanzar, pero ya anunciaron de qué trata. Y pues anunciaron que están trabajando en un proyecto que es como ¿qué será? Como una animación, es un anime. una película, sí, es una película así de dibujos animados. Y trata de 3 chavas que forman parte de un grupo, es un grupo de K-pop literal, pero pelean aparte con demonios. Entonces, esto se llama, ¿les decimos el nombre? Sí, vamos a saltarles el nombre, digo, igual aquí van a ver una foto ahorita. Se llama K-Pop Demon Hunters, así se llama, y es una película que van a sacar, y de hecho es de los creadores de Spider-Man, un nuevo universo. No sé si la hayan visto, yo no, pero... No, yo tampoco. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo escuché que está buena la película. Bueno, es de esos creadores, entonces, leyéndoles aquí un poquito. A ver, se me perdió. Bueno, aquí dice que la trama de K-Pop Demon Hunters seguirá a un trío de populares cantantes que deben encontrar el equilibrio entre su vida como famosas y su responsabilidad acabando con las fuerzas del mal. Entonces, bueno, se ve bastante interesante y no sé, nosotros sentimos que puede que sea en el proyecto que esté trabajando The Warning. Es que tiene como que sentido, es una teoría loca, sí, pero a ellas les gusta el K-pop, o sea, son 3 chavas. Y luego, esto que les estamos leyendo salió hace como 4 días. Es muy reciente. Es súper reciente, entonces, o sea, tampoco nos están dando muchos detalles. O sea, ni aquí, ni The Warning, ni en ninguna parte. No sé, a mí, yo siento que puede que estén trabajando en eso. No, y también hace ratito nos dimos cuenta de algo. Rubén había dicho que cuando ellas subieron las historias de Instagram, pues bueno, les quitaban el sonido. Entonces ahí podíamos ver a Pau en una historia en donde no estaba cantando, pero estaba como hablando, estaba haciendo unas voces, estaba haciendo algo con su boca y pero pues sí, no se escuchaba, bueno, no sé, yo no sentía como que estuvieran escuchando una canción. Pues no tenía ni reacción ni nada. Ajá, no estaba tampoco haciendo gestos faciales. Entonces nosotros pensamos que pudieran ser o pueden estar doblando una serie o esta película de la que nosotros les estamos hablando, o ellas siendo las protagonistas. Ajá, quién sabe. Es que sí, o sea, como que hay varias cosas que ahí conectan. O tal vez somos nosotros que nos estamos haciendo muchas ideas de lo desesperado que estamos, ¿verdad? Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que pueda ser la película en la que está trabajando The Warning? Porque ellas dijeron que es algo muy diferente, que este proyecto es algo diferente a lo que ellas hacen. Entonces, digo, si hay mucho que pensar, o sea, ¿qué tan diferente es lo que van a estar haciendo? A lo mejor están trabajando en el soundtrack o ellas están haciendo las partes de la música. Ajá, pero mira, de que hay voz, porque si mal no recuerdo subieron una historia también en donde puso Dani que le tocaba cantar, ¿no? Que puso algo así de que sí, ahora toca cantar, o algo por el estilo, no me acuerdo bien, pero... O sea, de que hay voz, en lo que están grabando hay voz, entonces... Bueno, mira, de doblaje no creo que sea doblaje porque eso sí se tarda... Sí, se tarda muchísimo. bastantito. Pero entonces digo que puede ser algo ahí del soundtrack o... Sí, digo, puede ser eso... Pero no sí, sé, o sea, a mí sí me llamó la atención cantan. eso de que, o sea, cuando lo vi dije, son 3 chavas, una banda. K-pop. O tal vez nada más las voces en inglés, digo, tienen un inglés perfecto, entonces. Ajá. Entonces puede que sí. No sé, a mí se me hace que sí puede ser el proyecto. Digo, igual si ustedes tienen ideas diferentes, déjenlas en comentarios, ya saben.
para estar compartiendo lo que creemos. No sé, pero sí. Es no- una idea muy loca, pero sí. tampoco es como que inalcanzable. Yo creo que sí puede ser. No sé, quién sabe. Nada de que sí sea, pero no sea esta película, sino otra diferente. A lo mejor. Sí. Ay, qué emoción. Yo quiero que digan, o sea, una pista nada más con una pista. Pero bueno, ya vamos a cambiarle aquí a este tema. Hoy, que es domingo 14 de marzo, ¿qué pasó ese día, Rubén? Ese día fue el último concierto de The Warden y fue en el Vive Latino, que aquí está el vasito. Pues sí, ya un año Ay, Un año sin conciertos. Un año sin conciertos de The Warning. Qué triste. Ya pasó bastante. Y estábamos acostumbrados a... Y para ti fue el último Sí. concierto, ¿no? Porque Sí, o sea, fue nosotros el- todavía otro. Sí, fue el último concierto y pues me animé a ir al último momento porque no, pues la verdad yo no tenía pensado ir. Pero sí, el último momento ¿Te pues animaste? sí me animé y pues sí no me arrepiento porque pues fue el último. Y se puso muy bueno porque pues como siempre ellas estaban pues como ya saben, ¿no? Estuvo en un escenario pues aparte, chico. Ujú. Y pues la gente empezó a llegar y se puso muy bien, pues así se prendió la gente y Sí, había bastante gente, ¿no? sí, o sea, se llenó ahí el sí. espacio ahí donde estaban ellos. De hecho, Terminaron y se empezó a llenar. No Digo, sé, a quitar. sí, a quitar. No sé si recuerdan, pero no que días antes estábamos hablando de en dónde las habían colocado, que pensamos que no las iba a ver nadie, porque para empezar estaban, creo que súper estaban atrás o a un lado de los baños, orilla, ¿no? ajá, y en la orilla. En y la era orilla, era el bien último alejados, sí. a la orilla. Y que pensábamos que no, o sea, no iba a haber gente que se fuera a acercar a verlas, porque pues sí era un escenario muy pequeño y pues sí, o sea, estaba bastante alejado. Pero ya cuando vimos los videos, bueno, por lo menos nosotros, porque Rubén lo pudo vivir, sí Se va se veía acercando más gente, ¿no? Sí, o sea, estuvo muy lleno. O sea, lo que vi yo en los videos estaba bastante lleno y toda la gente estaba de que cantando las rolas. Empezaron sin nada y terminaron con todo. Exactamente. Ya sé. Los efectos, Rubén, nos faltan los efectos. Pero sí, se ve que estuvo muy bueno. Digo, qué triste que no ha habido más conciertos así, poder ir presencialmente. Ojalá pronto ya se arme algo cuando estemos todos vacunados. Quién sabe. Pero sí, ya pasó bastante. ¿Quién iba a imaginar que esto se iba a extender tanto? Empezó con 2 semanas. Y ya un año. ya un año. Ay, qué triste. Música sad, por favor. El violín de Don Cangrejo. Ay, violín. Por eso, para no estar triste, vamos a pasar otras cosas. Sí, vamos a dejarlos con Rodrigo que les comenta el dato curioso de este episodio. Está muy interesante, así que vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta una vez más a la sección de los datos curiosos. Yo soy Rodrigo y el día de hoy hablaremos sobre los instrumentos que usa la banda, más concretamente Ale y Daniela, ya que los bajos que usa Ale y las guitarras que usa Dani tienen alguna historia o tienen algo que los hace particulares. Empecemos por Ale. Los bajos que hemos visto que Ale usa más seguido son de la marca Spectre. Estos 2 bajos que son de color negro y blanco, estos bajos son modelo Euro 4LX. Hasta aquí nada fuera de lo normal, ¿verdad? Si no fuera porque estos bajos fueron un regalo de un fan. Así como lo escuchaste, un fan fue quien regaló estos bajos a Ale. Este fan logró hacer esto a través de la plataforma Patreon y sin duda alguna lo que hizo tuvo bastantes frutos porque ahora Ale es artista oficial de la marca Spectre. Y ahora vamos con Dani, que es una situación un poco más especial. Las guitarras que usa Dani son un modelo Spearfish.
Estas guitarras son fabricadas por Rick Tune. Rick Tune es un luthier bastante reconocido y de bastante renombre dentro del mundo de la construcción de guitarras, puesto que él ha hecho modelos para guitarristas de la talla de Tosin Abasi, guitarrista de la banda Animals as Leaders. Y Rick Tune tiene su propia marca con su propio nombre, Rick Tune. Desconozco el cómo fue que The Warning llegó a los oídos de Rick Tune para iniciar a trabajar con ellas. Pero las guitarras que usa Dani, las dos Spearfish que hemos visto, una de color marrón más claro y otra de un color marrón un poco lava, que son bastante distinguibles, y ahora este modelo negro, son únicas, porque las únicas que existen son de Dani. O bueno, eso es lo que dice. Este modelo Spearfish estuvo a la venta en la página oficial de Rick Tune por un precio bastante elevado, superando los 300,000 pesos mexicanos. Deja en los comentarios si tú pagarías esta cantidad por una guitarra del mismo modelo que usa Dani, o si tú regalarías un instrumento a esta banda. Como siempre, te dejo mis redes sociales aquí. Suscríbete a este canal de The Warning Army para seguir viendo los demás episodios de La Guarnición. Sigue disfrutando y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bueno, regresamos después de este dato curioso. Pues sí, pues muy interesante porque ahí menciona pues a Thomas, un fan que fue el que le regaló los bajos de Los Spector. los Spector a Ale. Digo, no Así sé si es. muchos sabían eso, pero pues ahí empezó pues el gusto por ese Por ese, bajo. Ajá. sí, por esa marca, De hecho, el primero Los que le modelos. regaló fue el blanco. Uno Ese- blanco, sí. así Ese es. recuerdo que, bueno, no sé si fue la primera vez que lo usó, que lo estrenó, pero fue en el agua fría, según yo. Se me hace que sí. Creo que sí. Ya después de ahí, viendo que pues sí le agradó cómo se sentía y las cuerdas y toda la... Pues sí, que se sentía cómoda con el bajo, fue cuando llegó el otro bajo, el El negro negro. con brillantitos y lucecitas. Ah, bueno, ¿sí, no? Sí, trae. Es que uno lo ¿O tiene pusieron. rayito? ¿O son dos diferentes? No, es que esos dos no traen el rayito. Si mal no, No, recuerdo, no. no traen rayito. Ah. Pero no, sí le no, pusieron. nada más uno esos. trae el rayito, pero creo que sí, es el negro, ¿no? No trae No, el rayito. que trae el rayito es el nuevo, el de No, el cinco. negro trae el logo. Ah, sí, El logo de cierto. Ah, Spector, que es como un circulito, algo así. Sí, algo Una así. S, algo así. sí. Ajá, pero ese Pero no trae el logo no. de The Warning. Y traen lucecitas, sí traen lucecitas. Thomas también aún le regaló una, pues no sé cómo llamarlo, una cintita que se pone en el brazo de. en el brazo del... Sí, del bajo. Que creo que también lo usó nada más una vez, creo. En sé. el whisky, creo que en el whisky. Sí, se me hace de que en el whisky. Sí, sí. Por ahí tienen que ver videos, quién sabe. Ustedes déjenlo en comentarios, ya saben. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nosotros nos improvisamos estos episodios. Pero bueno, ese fue Sí. el dato curioso. Y lo de las guitarras de... De Ah, Dani, Dani, que- que están, híjole, carísimas. Yo quería esa guitarra. Me acuerdo que yo bien inocente acá. ¿Cuánto cuando le cuesta? salió- 10,000 pesos. Sí, cuando recién anunciaron de que estaba en venta la que usó en el Modder. Porque nada más lo usó para el Modder y otras cositas, ¿no? Sí. Esa guitarra. Entonces, de que cuando vi que la iban a vender, yo acá bien tierna, inocente, dije, ay, a ver si me la puedo comprar. En Pero, ese entonces y estaban luego- 200,000 Entraste y le decía 10,000, pero eran dólares. dólares. Sí. Sí, en ese entonces estaba como en 200,000, 180,000, 200,000. Y ahorita ya el precio están, ¿qué puso? 350 y tantos sí. mil por ahí. O sea, ya subió bastante. Sí, están muy. Eso, o sea, O sea, es pero una va a seguir marca muy- subiendo. O sea, pero subió por el cambio de... Yo creo de que dólar, sí. Porque sí hay, según yo, estaba en 10,000 dólares. Entre 9, 8, 9, según yo al principio. Pero creo que sí ha estado subiendo aparte. Ah, O ¿sí? sea, en dólares se me hace que sí. No No he sé. revisado, o sea, no he revisado últimamente, pero si mal no recuerdo, cuando lo chequé, que fue en el 2018 o 17. ¿Cuándo salió? ¿A principios En del el 2018? Sí, al principio, creo. Más o menos, sí estaba como en unos 8,000, 9,000 dólares. Ya digo, ahorita supongo que sí es por el cambio que ya aumentó, pero aparte creo que, o sea, en dólares sí también lo aumentaron, no sé. Por ahí también vi en un grupo de Warning de fans
que ya se había comprado la guitarra. No sé si sea cierto, no he revisado últimamente tampoco, no sé ustedes. No, pero no he revisado. algo ahí así decía que ya se había Pero comprado la estaría guitarra. raro que alguien la comprara y no la enseñara de que yo la compré. Sí, tal vez no les ha llegado, quién sabe. No sé. Pero bueno, ya veremos más adelante si algún fan la compró. O tal vez la compró otra persona. Quién sabe. Oigan, pero como quiera, o sea, si ustedes llegaran a tener la posibilidad de comprar algo así, o sea, como tan exclusivo como un instrumento y que cueste, o sea, que tenga un precio considerable, o sea, que esté Pues, algo carito, Pues el que compró la Manson. pues sí, también, bueno, a lo que voy es de que, pues, The Warren, pues, va subiendo la fama apenas, bueno, no, pues sí, apenas van a... ¿Va bueno, creciendo? que firmaron con Lava. Sí, ya va se creciendo vienen su fama. Sí, van creciendo y pues por ende el precio pues va a subir. Va a ir aumentando. Pues yo me sé Entonces- que también por eso aumentó la guitarra, porque sí estoy segura que sí la aumentaron en dólares. O sea, en el precio sí normal en dólares, según yo sí la aumentaron. Y si ha de ser por eso, pues digo, la fama de The Warning está creciendo cada vez más y más. Imagínense cuánto va a valer esa guitarra en unos 50 años. Ajá. Imagínense que ustedes la hayan comprado ahorita en 300,000 pesos. ¿Cuánto va a valer en algunos años? Va a valer bastante. O se subasta o algo. De hecho, así hay varios artistas, o sea, pero ya artistas de rock, de clásico, ya súper grandes, que han de tener unos 70 años de edad. ¿Cuánto me darán por una baqueta de esas? Vamos a subastar las baquetas Sí. que tenemos. Sí, o sea, sí hay músicos que ya tienen una trayectoria bastante larguita de más de 30 años. Y, o sea, subastan sus instrumentos y sí pagan bastante dinero por ellos. Entonces, digo, quién sabe, tal vez en algún futuro así pase con lo de The Warning. Todos aquellos que llegaron a comprar instrumentos, por ejemplo, en los Kickstarter que estuvieron haciendo y así. Obviamente si se lo quedan, pues qué chido, porque pues es como tu reliquia, ¿no? Yo si comprara algo de The Warning así, de que una guitarra, no sé, yo la tendría ahí como que en una vitrina, Sí, no, nunca nada se más la vendería. pueden ver, no la voy a vender, va a ser mi herencia para mis futuros hijos, y así, no sé, pero qué padre, ¿no? Ujú. Bueno, igual si saben quién compró la guitarra o si sigue en venta, ahí pónganlo en comentarios para revisarlo. Y si ya la compraron, hay que investigar. O incluso si tú eres el propietario, Ajá, comenta. mándanos fotos. Cuéntanos tu historia, ¿por qué compraste Ajá. la guitarra? Queremos escucharte. Todo The Warning Army está furioso. Sí, estamos curioseando. Curioso. Sí. Palabras inventadas, perdón, es que... Sí. Pero bueno. Cambiando aquí tantito. ¿Qué les tenemos? Ya. se me perdió, perdón. Ya sé, es que se me fue la onda. Les tenemos ahora un fanart. Está chido porque trae varias referencias. Está también bonito, no sé, y si lo ven como que se siente algo por ahí. Aquí lo van a estar viendo en pantalla. Aquí lo estamos viendo nosotros. Pero si ven, nosotros creemos que es Dani. Sí, no, es como que Dani que está pues acostada, llorando. Mira, está llorando. Llorando porque su crush no le hizo caso. Su crush no le hizo caso. Pero ahí, a ver cuántas referencias pueden encontrar. Ujú. Porque sí hay varias por ahí. Mira unos taquis. La baqueta. La baqueta, sí. O puede ser Ale. O puede ser Ale. A mí se me hace que es Dani. Yo siento que sí es Dani. Que andaba sad en esos momentos sad. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿quién hizo ese? Bueno, Este fanart es de Huele a Melón. Así que los créditos son para esa persona. No sabemos quién esté detrás de la cuenta, pero te mandamos saludos. Cuenta de Instagram. Ajá, No es digo cuenta de mencionado. Instagram, así es. Los pueden encontrar en Instagram. Y pues déjenos en comentarios las referencias que descubrieron por ahí, que encontraron.
y vamos a ver quién encontró más. Nosotros yo creo que ya encontramos casi todas, ¿no? Es que son bastantes. Sí, son varios. Hay muchísimas. Ah, mira, aquí está uno y aquí está otro. Y también comenten por qué creen que Dani o Pau, Ale, no sabemos quién puede ser. Yo digo que es Dani, pero por qué creen que esté llorando. O sea, según yo es por la canción que pone ahí. Ay, no me la tomé screen. Pues puede ser que sí sea por la canción. No sé, ustedes pónganlo en comentarios. Pero bueno, ahora vamos a pasar a ver un cover que está muy padre. Me gustó porque es algo diferente. A nosotros nos gusta compartir, digo, cualquier cover que hagan ustedes, pero cuando se trata de algo diferente, no totalmente parecido a la versión original, Nos llama un poquito más la atención. Nos llama un poco más la atención porque es como que lo ves y dices, wow, no lo había escuchado de esta manera. Y está muy chido, entonces queremos que lo vean. Y este cover fue hecho por Miguel Pardo. Bueno, así está en su canal de YouTube, así que ahí es The End. Así que vamos a verlo.
Oigan, y pues bueno, regresamos de ver este grandioso cover, ya que en lo personal, uno de mis instrumentos favoritos y que he querido tocar pero no he tenido la oportunidad de hacerlo es el violín. Entonces escuchar esta versión, no sé, me impactó. Como que te pega, ¿no? Sí, Te pega un poquito más por y el más violín. en la parte donde dice This is the... y no. Ya sé, justo en el coro. Logan. ¿A ustedes qué les pareció? A mí me encantó. Es que es una versión totalmente diferente. De hecho, le metió uno que otro arreglito extra. Que por ejemplo en el solo ahí como que le metió más cositas, más notas, ¿no? Sí. Según como, bueno, yo lo noté. Y sí, o sea, una versión totalmente diferente. Siento que te pega de una manera también diferente. Digo, porque si escuchas The End of the Warning, obviamente es un rolón y te pega con ganas. Y si la escuchas en vivo también, y en Spotify donde la escuches, te pega chido. Pero pues digo, esta versión que tiene... Es que el violín le da otra... Sí, Otro feeling, ¿no? Sí. Otro feeling. Como para estar acostado y... Ahí llorando, Sí. ya sé, ahí sufriendo. Y también está interesante que el teclado o el piano que lo hizo con la guitarra, o sea, fue de que pura notita. Ah, sí. Eso también está padre. Pues sí, muy bueno. Muy bueno. Ok. No, pues ya saben, este cover fue de Miguel Lepardo, como ya les habíamos dicho, para que lo revisen en su canal. Muy bueno, muchas felicidades y saludos. Y vamos con la sección de los memes. Me encantan los memes. Esta vez nada más les vamos a presentar uno que ya estaba en Discord, en nuestro servidor. Recuerden que pueden entrar al servidor de Discord y estar participando en las diferentes dinámicas de memes, también pueden mandar sus fotos con The Warning para que nos cuenten su historia y aquí la pasamos. No sé, sus fanart. Pueden mandarnos sus covers, porque ahí también es del servidor también los seleccionamos. Ahí tenemos varios que vamos pasar para, bueno, en los siguientes episodios. Que por ejemplo ahorita Sí. vemos que están conectados. Como 100. Y mándale saludos a... Mira, ahí está Eric. Saludos. ¿Quién más? Gela, saludos a Gela. Los demás no se lo alcanzo a ver. Terry, un tal Terry, saludos. Kaylin, creo que se dice Kaylin. Saludos a Kaylin, a Cotoniel también saludos. Y más. Y ya, son los que están ahorita activos en Discord. Digo, obviamente hay más que están aquí, pero pues no están conectados en este Están momento. mimiendo. Están dormidos, así es. Ah, mira, Rogrido también. Saludos a nuestro compa Rogrido. Y sí, ya saben, el link lo encuentran en la descripción para que se unan y estar platicando. También a ver cuándo se arma una llamada para platicar todos. Estaría chido, ¿no? Ahora sí, platicar. Bueno, no cara a cara, Una pero... night session. Ah, sí, estaría cool. Ya para conocernos casi todos los fans. Ah, mira, este es nuevo, se acaba de conectar, ¿no? No estaba ahorita. No. Fernando. Oye, no teníamos planeado esa idea, pero, o sea, viéndolo bien estaría chido. O sea, cuenten qué les parece esa idea de reunirnos, no sé, un día en la noche a platicar. Digo, no sería todos los días, ni siquiera una vez a la semana, pero a lo Ajá. mejor una vez nada más Para conocernos, Sí. para saber cómo conocimos a The Warning o de nuestros gustos. una plática casual entre, Sí. entre amigos. Entre No nos amigos, conocemos, sí. pero ya son nuestros amigos. Ya son nuestros amigos, así es. El meme. El meme. Ay. Ahí va. El meme. Bueno, este meme es de Faz. Otra vez. Otra vez. Ah, te quedan, están muy buenos tus memes. Están buenos. Sigue sus memes. participando. Sí, es que Faz participa bastante. Que de hecho hay más memes aquí, a los que enviaron y todavía no los pasamos. No crean que es porque no queremos, no es eso. Sino que los tenemos planeados para otros episodios. De hecho, que mandó Faz lo mandó hace como 2 semanas, ¿no? Más o menos. Entonces, No lo hemos mostrado. no. Ah, ok. Es que a mandó lo mejor sí, bastantes. ¿verdad? Capaz sí. No, no lo mostramos, lo cambiamos por otro. Pero sí, o sea, que hay varios que vamos a estar pasando. Digo, no podemos pasar todos A ver, en un Luna, solo ya. episodio. Hombre, Rubén, ya. Es que Rubén ya tiene hambre, ya se quiere ir. Bueno, a Me ver. imagino que ahí están todos en el chat. Ya, saca el meme, ya. Ya callen a la niña, por favor.
Y el meme es este. Dice, Pau, después de esta historia, dale. ¿Qué no? Ah, es que ella le preguntaron que cuánto mide en uno de sus sale days. Puso de que 1.72 centímetros. O sea, que así. De este tamaño mide algo. Ah, eso mismo también había pasado varias semanas atrás cuando esta Paulina hizo un live, pero ella había dicho que, bueno, le preguntaron que cuánto medía y ella dijo, creo que mido como 5 pies y creo que en centímetros son 1.73 metros o algo así, no me acuerdo, pero me saqué de onda porque pues yo mido menos de esa medida y fue como, Pau, no estás tan alta. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y sí, eso está padre. Pero sí, me imaginé a Ale de este tamañito. Y Pau acá. Y Pau acá. Qué cosas. Muy bueno, Faz. Nos gustó. Bueno, creo que ya no tenemos que entrar ahí. Ok, y de aquí nos pasamos al funny moment de este episodio. Que recuerden que este funny moment es la sección de Regina. Así que vamos a ver qué nos tiene Regina. Regina, haz lo tuyo. A ver. Ah, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Ahí va. ¿Sabes quién se me figuró? ¿Quién? A Rubén, que ¿Por así qué? de repente nos está viendo así. Ah, sí. Apúrate. Sí soy. Sí soy. Estuvo chido. Con ganas. Dale. Es que de repente sí se ven los videos acá como que toda ida. Así como que ya, apúrenle. Qué cosas. Muy bueno, me gustó este funny moment. Excelente, Regina. Ya quiero que sea el próximo. Pues bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Y también de dar la respuesta de la trivia. De la trivia. Pero de hecho no se las vamos a dar así de que... No se las vamos a decir tal A cual. mencionar, sino ustedes lo van a poder ver. Ustedes van a poderlo ver. Recuerden, el video público en donde Ale cantó por primera vez. Nosotros nunca mencionamos que una canción completa, Ajá. ni que era de ellas. Exactamente. Así que vamos a verlo y por el momento, adiós. Nos vemos en el siguiente episodio de La Guarnición. I used to bite my tongue and hold my breath. Got your eyes so bold and make a mess. So I sit quietly, hungry politely.